Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen. Seguimos hablando de la familia, seguimos hablando de lo del adulterio. Y ahora una pregunta hacia nosotros. ¿Deben divorciarse los matrimonios cristianos? En Mateo capítulo 19 del 1 al 12 hay un texto clave para memorizar que está en el versículo 8 y 9 de Mateo 19. Dice Jesús, le dijeron a Jesús: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Tenemos que aprender el punto de vista bíblico, lo que Dios dice con respecto al divorcio. ¿Y eso quiere Dios? ¿O eso es lo que quiere el hombre? ¿Lo que tiene que ver con el divorcio? Por eso vamos a reflexionar. Vamos a estudiar las bases bíblicas para entender el divorcio y qué significa, además de conocer y dar respuesta a las preguntas en dónde los matrimonios cristianos se deben divorciar o no. Retomando lo que se había estado diciendo sobre la separación entre los esposos dentro de la introducción que se mencionó desde el año pasado, en donde establecía algunas directrices con respecto al divorcio, sobre todo lo que hoy en día vemos en el libro Disciplina, uno de nuestros libros de gobierno de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, AR. Dice un apartado, lo voy a leer textual, sobre el divorcio. Establece las razones para que se dé el divorcio como tal. Es por ello que en una relación matrimonial se debe soportar la violencia física, verbal o sexual hacia el esposo o esposa. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Cabe esto que en los matrimonios cristianos se dé el divorcio? ¿Los hermanos deben divorciarse? En algunos lugares del país la posibilidad de divorciarse es casi impensable, ¿eh? Es casi impensable. Incluso mencionan que no encuentran en la Escritura la posibilidad que se dé el divorcio. No obstante, vamos a aprender y a reflexionar dentro de la Escritura si se menciona el divorcio, pero sí es bueno saber por qué y qué tenemos que hacer, cuáles son las circunstancias para poder hacerlo. ¿Puedo divorciarme si mi esposa no sabe hacer bien el arroz o no sabe cocinar? ¿O si mi esposo no quiere trabajar o no busca trabajo que genere más recursos? ¿O nos vamos a divorciar porque no nos entendemos o porque no podemos tener hijos? Yo recuerdo hace muchos años, y lo he comentado como algo que pasó en mi vida pastoral, que de una mamá donde pues no se estaban divorciando, pero sí que había un problema, ¿no? Entonces yo tuve que decirle a la mamá, pues que esto pues no era como para que se saliera, pero tampoco le dijera que se fuera a su casa, que finalmente ahí se quedara para resolverlo. Finalmente la mamá, cuando la hija dijo, voy a la casa, mamá dijo, no, no puedo llegar ahí, no. Esto hizo que se resolviera este problema que tenían. Por eso son muchos los comentarios y saber si todos convergen en responder si los matrimonios de los creyentes se deben divorciar. Es un tema que ha sido tratado y no se busca encontrar el hilo negro en esto, más bien que se tenga una base para poder tratar, orientar y ayudar a las familias cristianas. En el tema del divorcio, queremos saber si en la vida de los creyentes puede o debe darse esto. Incluso se escucha decir que cuando alguien se divorcia, seguro que uno de los dos no era cristiano o que el divorcio se le da a la gente que no conoce a Dios, no es creyente en Jesucristo. Y yo escuchaba en un taller que dieron de divorcio algo diferente, ¿no? Lo que pasa es que te divorciaste porque no oraste lo suficiente y no era la persona adecuada. Una nueva cosa que aprendí. Por eso mencionamos y se menciona un estudio anterior que en los cristianos nunca es inevitable. No es deseable y en ocasiones nos habla que es necesario hacerlo porque se debe al pecado del ser humano. Ahora tiene sus consecuencias y sus formas de proceder, ¿verdad? Lo que habíamos estado hablando sobre el adulterio y las consecuencias. ¿Habla el Antiguo Testamento del divorcio? ¿Por qué se da? Nos ayuda que el matrimonio primero, y tenemos que dejar muy en claro,
que el matrimonio es una institución por Dios, como dice el doctor Gerald Nijas, dentro del tema del matrimonio y lo que significa, es que el matrimonio tiene su punto de arranque en la doctrina de la creación y el propio Jesús lo mencionó. Por eso describe cómo Jesús le preguntaron sobre el divorcio. Fíjense que él no habló sobre el matrimonio, Jesús, y lo habla del matrimonio cuando a él le preguntan sobre el divorcio, pero él no habló del matrimonio. Solamente en este pasaje que habla, donde le preguntan del divorcio. ¿Qué respondió? Lo hizo en ordenanza a lo que hay precisamente en la creación. ¿Qué quiere decir con esto? Que su base del matrimonio está en la creación y la idea que todo lo que Dios creó tiene que ver con el Creador. Por eso el matrimonio está determinado por el Creador. Y efectivamente eso es cierto. Toca el tema de matrimonio el propio Gerald Nijas para decir que una relación de pacto implica que es inquebrantable para aquellos que hacen el pacto con un compromiso de palabra y prometen ser fieles. Solamente la infidelidad puede romper esta relación. Entonces ya encontramos una razón para que este vínculo matrimonial pueda romperse, que es adulterando. Es por ello que el divorcio es la declaración, dice el doctor Gerald Nijas, que la relación está irreparablemente rota. Ahora el divorcio no se da para romper la relación, porque dentro de la ética bíblica no es así. Más bien reconocer de manera legal que la relación se rompió por una razón, que fue la infidelidad. La referencia que el doctor Gerald Nijas da sobre esto es lo que Jesús dice, que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, refiriéndose a la creación, a la propia naturaleza humana, es decir, que el matrimonio solo se dará en el ser humano porque ninguna de las otras criaturas fueron creadas para casarse, creados a la imagen de Dios. Ahora, reconociendo que el matrimonio fue diseñado para la reproducción, pero a diferencia de los animales, ellos no se casan para procrear. La Alianza Evangélica Española comenta lo siguiente: el profeta Malaquías declara explícitamente: Dios ha dicho que aborrece el repudio, Malaquías 2:16. Y este énfasis se reitera en todas las escrituras. Entonces definamos el matrimonio como una de las formas más sublimes de las relaciones humanas. El divorcio tiene que ser una de las más tristes manifestaciones de fracaso y de pecado en dichas relaciones. La alianza sigue poniendo, como dice coloquialmente, el dedo en la llaga. Es decir, la palabra de Dios es tajante al respecto, aun cuando se admite el divorcio en ciertos casos. Esto no altera que siga siendo un mal. Ellos también comentan que la orientación bíblica debe estar equilibrada entre las santas demandas divinas y las tristes realidades humanas. El divorcio en el Antiguo Testamento y en lo que en Deuteronomio 24:4 encontramos como referencia bíblica sobre la enseñanza del divorcio. El estudio que hace la Alianza Española Evangélica sobre el texto en Deuteronomio 24, del 1 al 4, menciona que la ley de Moisés toleraba el divorcio entre los habitantes del pueblo judío por otras causas además del adulterio, incluso para permitirles que hubiese segundas nupcias, es decir, que pudieran volverse a casar. La parte bíblica en las diferentes versiones como la Reina Valera y la Nueva Biblia Española consideran como indecente o algo vergonzoso, pensando entonces que el divorcio se debe dar por el hecho de saber que la separación conyugal sería por adulterio. En la ley de Moisés, todo adúltero, sea hombre o mujer, debe ser apedreado hasta la muerte, y en este punto no hacía distinción. Deuteronomio 22:22. A la letra dice: si fuese sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. El doctor Edison Sánchez, en el comentario bíblico iberoamericano de Deuteronomio, describe como cosa indecente o como algo indecente. Su significado es incierto
Y dice Sánchez Cetina, comenta que las leyes que se encontraban en Deuteronomio 22 al 24, con respecto al adulterio, violación de mujeres casadas o comprometidas o el incesto, estaban confirmando la seriedad que había en el matrimonio. En ese tenor, los israelitas creían que el sexo no era un asunto moral, que era privado, sino que tenía que ser una participación comunitaria. Entonces sería una preocupación comunal. El propio doctor Sánchez Cetina, describe bien el hecho que se protegía la pureza del matrimonio, no de la mujer. Al mismo tiempo declara el doctor Gerald Naijas, al decir que el matrimonio es sagrado y que Dios abomina el libertinaje sexual. Para la Alianza Española, Evangélica Española, la traducción hebrea es como algo vergonzoso o indecente, significa más una conducta torpe. Así lo traduce la Nácar Colunga y la versión moderna hispanoamericana, impropia. Sigue expresando la alianza y dice esto: el esposo judío podía acusar a su esposa por cualquier cosa que le pareciera incorrecta o desagradable, y a veces bajo cualquier pretexto, precisamente para proteger a la mujer de la arbitrariedad de un marido inconstante y irresponsable. La ley le obliga a entregar una carta de divorcio a la mujer que repudie. Sin embargo, en Deuteronomio 24 habla del divorcio y no significa que lo apruebe ni lo fomente, ni siquiera que lo regule. Simplemente lo tolera. Por eso la carta de divorcio pone en las manos de la mujer, siendo ella la parte afectada en aquel tiempo. Por esto no se daba, diría la Alianza Evangélica Española, un documento legal que coloca a salvo de las calumnias del hombre en una sociedad patriarcal. La ley mosaica recogía una práctica que había impuesto como parte de la tradición. Esta alianza dice que Dios toleraba. Ellos afirmaban que en Deuteronomio 24 tolera, no ordena. Es interesante y discutible lo que Decio H. dice sobre el pasaje de Deuteronomio 24, del 1 al 4. Comenta: un segundo matrimonio con el mismo hombre significa en el fondo una especie de adulterio legal, entre comillas, aunque en Deuteronomio 24 no lo permite. ¿Será que dicha regulación del divorcio muestra una inclinación de la ley en favor del varón? Porque en Israel las que se divorciaban son las mujeres, o mejor dicho, las divorciaban a ellas. No era que ellas pedían el divorcio, era de los hombres. En una interpretación de la escuela Rabino Hiel, la expresión algo indecente es más ligera. Esto podría incluir como causante de divorcio cosas sin ningún valor o triviales, como por ejemplo a la mujer se le quemara la comida del marido o que al marido le gustara otra mujer. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre el divorcio? ¿Cambió? ¿El Señor Jesús, el apóstol Pablo, qué comentaron del divorcio? Déjeme dejarlo aquí, lo veo el lunes para continuar. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús, por lo que hoy quieres hablarnos y decirnos. Gracias porque nos dais orientación a nuestras vidas, sobre este tiempo, a la familia, el matrimonio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Un gusto saludarte, te veo el lunes si Dios quiere. El domingo te espero en Zoom, estamos haciendo los cultos en vivo. Estás invitado. Hasta pronto. Bye.